Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades o patologías, más que nada que tienen que ver con el componente vascular, ¿no? En el hígado. Fíjense bien primero, conocer un poquito la irrigación, ¿sí? Fíjense cómo la irrigación del hígado viene tanto por la arteria hepática, que pertenece a la circulación mayor, por lo tanto es de alto flujo, alta presión y alta resistencia. Y cuando uno ve la vena porta, ¿sí? Acuérdense que es de alto flujo, pero baja presión y muy baja resistencia. ¿Sí? Ingresan, lógicamente, por el ilio, se distribuyen. Si voy al hepatocito, después va a ser drenado por las venas, ¿sí? eh, que se llaman suprahepática hacia lo que era la vena cava inferior. ¿Sí? ¿Esto por qué hay que tenerlo en cuenta? Y en este sentido de la circulación, cuando empecemos a hablar de cada una de las patologías. ¿Sí? Así que bueno, tengan en cuenta por lo menos, ¿sí? Esas pequeñas cositas, ¿sí? Cuando hablamos de circulación hepática. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos un poquito ya ahora sí a ver qué tipo de patologías o de trastornos podemos tener acá. Podemos hablar de congestión, ¿sí? Puedo hablar de infarto. Fíjense que estas dos primeras, ¿sí? Se habló ya, ¿sí? Cuando hablamos de trastornos hemodinámicos, ahí hablamos de lo que era la congestión hepática, tanto aguda, crónica, el infarto hepático, ¿sí? Ahora vamos a hacer algo de nuevo bastante general sobre eso. Por otro lado, ¿sí? El síndrome de Buchiari, que son las trombosis de las venas suprahepáticas. Vamos a hablar de las enfermedades veno-occlusiva, de obstrucción y trombosis en vena porta y vamos a terminar hablando de lo que es la hipertensión portal. ¿Sí? Muy bien. Dentro de lo que era la congestión hepática, ¿sí? Pasiva. Acuérdense que había aguda y crónica, ¿sí? Acuérdense que por qué se puede congestionar y por qué me cuesta drenarlo, ¿sí? Entonces, tengo que pensar en una insuficiencia cardíaca derecha, el síndrome de Buchiari, que son las trombosis en las venas suprahepáticas, por eso no lo voy a poder drenar. Al no drenarlo, ¿sí? Hay congestión, edema, ¿sí? Puede haber necrosis hemorrágica en los hepatocitos. Acuérdense que esto va a llevar a que haya hepatomegalia, que haya algo de cianosis, o que se ponga rojo azulado, que deje Godet, como el hígado, bueno, tiene una cápsula, la cápsula está brillante, resume líquido, ¿sí? Y bueno, al comprimir, y la cápsula después vamos a ver que se arruga, ¿sí? Ahora, si nosotros hablamos de crónica, bueno, lo más característico es una insuficiencia cardíaca derecha crónica, donde también hay congestión, lo que pasa es que hay atrofia, ¿sí? En hepatocitos centrales, esteatosis en lo periférico, esto puede llevar a la necrosis, a la fibrosis, ¿sí? Acá, con esto de la esteatosis, aparece el hígado, ¿sí? Que se lo compara con la nuez moscada, donde lo veo liso, pardo, ¿sí? Hay esclerosis vascular, disminución de tamaño, ¿sí? Puede haber fibrosis, ¿sí? Que puede ser centrolobulillar. Muy bien. Después nosotros tenemos lo que es el infarto hepático, fíjense bien ahí en las imágenes, ¿no? Donde se ve una zona de, lógicamente va a ser una zona donde haya una isquemia aguda, puede ser por obstrucción, puede ser por compresión de alguna ramita intrahepática, puede ser por policitemia vera, sepsis, un trombo mismo, ¿sí? Una trombosis central, una embolia, ¿sí? Eh, Generalmente suele ser único, ¿sí? Pero bueno, a veces pueden haber varios infartos. Eh, Tienen forma de cuña, color pálido, ¿sí? Puede haber hemorragia subcapsular y generalmente una necrosis de tipo coagulativa, ¿sí? Va a haber inflamación, necrosis, va a haber tejido de granulación, reparación con fibrosis o acúmulos hialinos. Eh, pero bueno, no es tan frecuente, ¿sí? Un infarto a nivel hepático. Muy bien. Por otro lado, vamos a hablar del síndrome de Buchiari, ¿sí? Dentro de, el síndrome de Buchiari, vamos a ver que hay, son las famosas trombosis en las venas suprahepáticas,
¿sí? Esto genera congestión, ¿sí? Pasiva del hígado y claro, yo tengo que pensar en lo que me puede predisponer de por sí a la trombosis, ¿sí? Policitemia vera, embarazo, consumo de anticonceptivos orales, el puerperio, ¿sí? Podemos tener hiperestrogenismo, deshidratación, caquexia, ¿sí? Esto aquí me va a llevar y hay congestión, lógicamente que esa congestión después termina llevando a hipertensión portal, ¿sí? De rápida evolución, ¿no? Acá hay hepatomegalia, hay asitis, ¿sí? Hay dolor, ¿sí? Como para tener en cuenta. Después están las enfermedades venoclusivas. Dentro de estas enfermedades venoclusivas, nosotros podemos nombrar a pacientes que son bebedores de té de arbustos, radioterapia, drogas citotóxicas, alcaloides. Acá lo que se produce es una esclerosis subendotelial con engrosamiento y obliteración de las venas centrolobulillares, eh, que bueno, hay trombosis, edema de la íntima, hay depósito de reticulina y colágeno. ¿Sí? Esto que termina llevando a la oclusión vascular. Con la oclusión vascular, esto va a terminar generando hipertensión portal, ¿sí? Fíjense que va a haber dolor, hepatomegalia, ¿sí? Asitis, fíjense cómo da la misma clínica que la enfermedad de Buchiari, ¿no? Muy bien. Después yo tengo obstrucción y trombosis portal. Fíjense que yo puedo tener tanto, ¿sí? En las ramas de formación de lo que es la vena porta, en la vena porta, como cuando ya se empieza a dividir adentro del hígado, por eso se separan en intrahepáticas y extrahepáticas, ¿sí? Las intrahepáticas, chicos, cirrosis, cáncer que pueda predisponer a esto, y dentro de las extrahepáticas, lo que hay puede haber que haya una hipertrofia masiva de ganglios, ¿sí? Algún tumor metastásico abdominal, puede ser sepsis peritoneal, puede ser que se propaguen trombos de alguna vena esplénica, que haya trombosis posquirúrgica, ¿sí? Tenemos distintas etiologías. Lo que sí, una de las cosas que esto puede llevar, también me puede llevar hipertensión portal, ¿sí? Pueden dar abscesos también, ¿no? Muy bien, y claro. Y entonces vamos a la hipertensión portal, es el aumento de la presión sí, en la vena porta, ¿sí? Que lleva al desarrollo de circulación colateral, ¿sí? Por dilataciones de comunicaciones ya preexistentes. A ver, acá hay que recordar un poquito la anastomosis, eh, anastomosis portocava, en el cual dentro de esa anastomosis portocava, ¿sí? ¿Se acuerdan que había en el esófago? Había a nivel umbilical, ¿sí? Había una integración también con lo que era la vena, el sistema de las venas ácidos, ¿sí? A nivel rectal, ¿sí? Que son las que van a tener esta repercusión, ¿sí? Por eso la repercusión clínica se empiezan a dilatar, ¿sí? Las venas subcutáneas a la base del tórax, ¿sí? Alrededor del ombligo, puede haber, bueno, lógicamente las varices esofágicas, puede haber hemorroides, eh, podemos ver después, bueno, infarto intestinal, ascitis, ¿sí? Esplenomegalia, eh, puede haber bueno, hasta encefalopatía hepática, ¿no? Pero bueno, sí hay que recordar las anastomosis por Tocaba, ¿sí? Que uno veía antes. Entonces, cuando uno va a ver la etiología, lo que hace es dividirlo, ¿sí? Prehepática antes de ingresar al hígado, ¿sí? Una trombosis obstructiva, estrechamiento de la propia vena porta. Los cuadros intrahepáticos ya en el propio hígado, que pueden ser desde cirrosis, puede haber tuberculosis miliar, puede haber sarcoidosis, esquistosomiasis, ¿sí? O cuadros poshepáticos, tengo que pensar ya drenando el hígado, ¿sí? Como el síndrome de Buchiari, algún síndrome oclusivo de vena cava inferior, puede ser insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Una pericarditis constrictiva, ¿sí? ¿Qué pasó? Claro, yo no lo puedo drenar, ¿sí?
Muy bien. Y hasta acá terminan lo que son las patologías vasculares eh, que afectan el hígado. ¿Sí? En la próxima ya seguiremos con insuficiencia hepática y nos iremos a hepatitis. ¿Sí? Así que bueno, acá terminamos la clase de hoy y nos vemos en la tercera clase de hígado. Hasta luego.